¿por qué tendrían que seguir trabajando 8 horas? Mirá, la verdad es que quiero trabajar desde mi casa, quiero trabajar 4 horas y yo te voy haciendo todas estas digitalizaciones que van a ahorrarte tiempo y dinero para siempre. Vi esta clase antes de compartirla y la verdad es que me parece excelente. Yo sé que la hice yo, pero realmente lo opino así y quiero que por favor la veas y me digas qué opinás en los comentarios. Esta es la segunda de las 3 clases que les dije que les iba a compartir del curso y que cada una independientemente les podía aportar mucho valor, pero esta me parece tremenda. Por favor te pido, mirala completa, son 15 minutos y decime qué opinás en los comentarios, porque no sé, quizás esté equivocado y esté exagerando, pero me parece un mensaje muy bueno, no solo para que entiendas el potencial que tiene Power Apps y cómo nos cambió la vida a mí y a mi hermano, sino para que entiendas el rol que podrías ocupar dentro de un emprendimiento y el valor que podrías aportar por conocer cómo utilizar una herramienta de este tipo. En definitiva, terminás siendo un desarrollador de aplicaciones que aportan valor al emprendimiento para siempre. No me quiero explayar más, te dejo con la clase. Por favor, decime qué opinás en los comentarios. Finalmente llegamos a la parte práctica, pero para que ustedes puedan comprender el beneficio que tuvimos con mi hermano, con Andy, cuando me asocié con él en el 2018, quiero que comprendan la situación inicial, que tengan un panorama de a dónde terminamos llegando con el desarrollo de aplicaciones de Power Apps, que lo vamos a ver más en detalle sobre el final del curso, vamos a hacer énfasis en eso, pero es clave que entiendan cómo estábamos organizados cuando llegué y de qué información disponíamos, que era un Excel totalmente desestructurado, cuál fue la situación a la cual finalmente llegamos hoy, pero en ese camino intermedio hubo un montón de avances y uno no puede apuntarle directamente a digitalizar todo el emprendimiento. Entonces en este curso vamos a ver qué análisis hice yo al principio cuando recién llegué y conocí Power Apps, como para decir, bueno, pero qué aplicaciones necesitaría hacer yo para digitalizar una parte del emprendimiento que nos aporte muchísimo valor. Y básicamente nosotros, para los que no saben, vivimos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, y tenemos un emprendimiento de venta de equipamientos comerciales a pequeños comerciantes. Es decir, a un kiosco, por ejemplo, le vendemos una heladera vertical para que exhiba las bebidas, los yogures, el fiambre, en definitiva, cualquier tipo de equipamiento comercial que necesite un pequeño emprendimiento, nosotros se lo vendemos y se lo vendemos de manera financiada, con mínimos requisitos, y por eso nos diferenciamos de una entidad financiera. Pero ¿qué pasa? Acá en la ciudad de La Plata ya estaba un amigo de mi hermano haciéndolo y por eso decidimos hacerlo en la localidad más cercana, que era viable para llevar a cabo este emprendimiento, porque había un montón de pequeños y medianos comerciantes, que es la zona de Berazategui. A esta zona mi hermano la estuvo pateando, recorriéndola muchísimo tiempo, y era él quien relevaba todos los comercios en una hoja en papel al principio, porque imagínense, él ni siquiera el Excel, él iba relevando en papel dónde quedaban los comercios, los visitaba, les daba un folleto con los productos que vendía, después le tenía que pasar presupuestos, entregarle los productos, pasarles a cobrar, porque esto no era algo digitalizado, esto era, te entrego un crédito o te entrego un producto y te lo financio y después te tengo que pasar a cobrar por semana, por ejemplo. Entonces, en un momento mi hermano pudo, después de muchísimo tiempo, dejar de ser él quien tuviera que relevar los comercios y venderles, después también pasarles a cobrar y gestionar todas las cuestiones del emprendimiento, y sumó 2 vendedores y un cobrador. Cuando yo llegué, esa era la estructura, y los vendedores básicamente relevaban todos los comercios de Berazategui, los anotaban en un Excel, les pasaban presupuestos, imagínense, les mandaban una imagen por WhatsApp de un producto en particular, le tenían que preguntar a mi hermano cuánto estaba ese producto en determinados planes de financiación y demás, pero era todo muy manual, todo muy arcaico. Y después los cobradores, imagínense cómo había que hacer para darles un ruteo, para decirles, che, tenés que ir a este comercio y a este comercio. Mi hermano todos los días les tenía que pasar un detalle que creo que se los pasaba por WhatsApp también, o no me acuerdo si les pasaba un Excel y les decía, tenés que pasar por este comercio que queda en esta ubicación y le tenés que cobrar tanta plata. Ni siquiera le decía quizás, che, debe en total tanto, el plan que le armamos es tal, no sé, había un montón de cuestiones a decidir y a conocer por parte del cobrador, pero el cobrador lo que hacía era anotar todos los días en un papel cuánto le había cobrado a cada uno, y ese papelito después se lo pasaba a mi hermano, y mi hermano ese papelito que recibía todos los días lo iba pasando al Excel con el cual él gestionaba todo, y esto fue hace 5 años, perdí el Excel original, después podría pedírselo a mi hermano a ver si lo encuentra para que vean cómo era literalmente ese Excel, pero era algo muy parecido a esto. Esta vendría a ser como la tabla de créditos, que es la situación inicial de Equiparty,
Equiparte, en donde él tenía una columna donde identificaba cuál era el comercio al cual se le había vendido. Obviamente capaz ponía la dirección o algún dato más. Tenía un montón de pestañas su Excel en donde tenía los datos del comercio, pero estaba todo desestructurado. Ni siquiera era una tabla, por eso acá vean que esto no es una tabla de Excel, sino que es información suelta dentro del Excel. Después tenía el artículo que se le había financiado ese comercio, el monto por el cual se le había financiado, que lo vamos a poner en moneda, el monto de la cuota que había que cobrarle, en cuántas cuotas había que cobrarle, el total que representaba este monto, que es la multiplicación de estos dos valores, la fecha en que debía comenzar a pagar este emprendimiento esa cuota y el día que había que pasar a cobrarle. Acá lo reduje, lo simplifiqué a que solo se cobre un determinado día de la semana, pero mi hermano ofrecía que se podía cobrar o pasando todos los días, o pasando 2 veces por semana, o pasando 3 veces por semana, o de manera semanal. Entonces imagínense también gestionar toda esa vorágine, que después vamos a ver cómo lo gestionamos en la realidad con las aplicaciones de Equiparte. Pero ahora hice una reducción para que no fuese tan complejo mostrarles un desarrollo, y acá él tenía el total abonado y lo que faltaba para cancelar este crédito, y cuando el crédito estaba totalmente cancelado, él lo pintaba de un determinado color para poder darse cuenta que ese crédito ya estaba cancelado. No es que lo hacía condicional dependiendo de si esta columna ya era cero. No, mi hermano no era un experto de Excel, y lo que hacía era ir poniendo después una columna para cada día, y arriba esto no sé si lo tenía calculado con fórmulas o lo iba poniendo él manualmente. Yo acá puse la fórmula de día de la semana y le puse un 2 acá para que empiece de lunes a domingo, del 1 al 7, entonces el 5 vendría a ser un viernes. Entonces los días de cobro de este crédito en particular eran los días viernes. Entonces fíjense que este día, el 4 de agosto, le cobró 20.000, después el 11 de agosto le cobró 20.000, que esto podría haber sido menos, y el emprendimiento de ir atrasándose con el crédito, entonces eso también habría que gestionarlo, y en Equiparte, en las aplicaciones ahora están gestionadas, pero cuando él arrancó, imagínense el lío que era, y la verdad es que es súper estrés, y él cada vez que pasaba una semana, ocultaba esto y seguía con la siguiente semana, ocultaba esto y seguía con la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, vamos a ocultar hasta el final, hasta el día de hoy. A ver, hoy es 4 de noviembre, vamos a venir hasta el 4 de noviembre, bueno, vamos a venir hasta el 30 de octubre, y el día actual sería este, y hoy no hay que cobrarle a nadie. Obviamente acá imagínense que había, no sé, 20 créditos activos, y había que pasarle los 20, y el cobrador tenía 20 cobros para hacer, y tenía que tener el ruteo, organizarse, después le mandaba ese papelito donde había hecho los cobros, que a veces no se entendía la letra del cobrador, se lo mandaba por WhatsApp a mi hermano, y mi hermano iba anotando, dependiendo del comercio, el monto que había abonado, si es que justo le correspondía abonar este día. Porque ¿qué pasa además? Una persona se podía haber atrasado este día y había que pasarle igual al otro día, ¿se entiende? No es que solo te tenés que guiar por este día y listo, no es que vas una semana, no te pagó y pasás recién a la otra semana. No, había que ver quién estaba atrasado y quién no para ver si mi hermano se lo ponía en el ruteo al cobrador. Le tenía que decir, che, hoy los viernes te toca este solo, pero además le vamos a pasar a este que viene atrasado. Entonces es un lío. Y mi hermano también le tenía que dar una planilla a los cobradores, que era la que el cobrador le dejaba al comerciante, donde le iba anotando y firmando las cuotas abonadas. ¿Se entiende? Porque el comerciante obviamente iba a querer tener un respaldo de lo que ya abonó. Y después vamos a ver cómo eso lo solucionamos enviándole un correo a través de Power Automate al comerciante. Pero esto es para que entiendan un poco la situación inicial cuando llegué, y que yo, claro, acá qué es lo que tenía que empezar a ver y qué es lo que ustedes van a tener que hacer en su emprendimiento, independientemente de cómo tengan el modelado de datos ustedes. Lo que van a tener que empezar a hacer es detectar y decir, che, bueno, acá hay información de los comercios. Después acá hay información que es más relativa al crédito en sí, porque todo esto tiene que ver con el crédito. Y después acá hay información de las cobranzas que se hicieron respecto de esos créditos que fueron entregados a un determinado comercio, ¿se entiende? Y a su vez, cada crédito estaba relacionado a un vendedor en particular y a un cobrador en particular, que eso sí lo vamos a ver, porque al momento en que uno tiene que decidir quién le pasa a cobrar y quién no a la persona, hay que ver en qué zona está para que determinado cobrador, por ejemplo, cubra esta zona, otro cobrador cubre esta zona y otro cobrador cubre esta zona. Entonces, para hacer el ruteo después, cuando de repente vende un determinado vendedor en esta zona, tiene que indicar que el cobrador es esta persona, para que después en la aplicación, o en realidad en el archivito que se le mandaba al cobrador para ver los cobros del día, le tenía que aparecer ese crédito. Y si te equivocabas ahí, era un día que no se cobraba, ¿se entiende? Con poca gente medio que lo podés gestionar, e igualmente ya nos pasábamos todo el día imprimiendo planillas de cobranzas, cargando los cobros, cargando los créditos, pasando la información a los vendedores de productos que solicitaban los clientes, les teníamos que pasar los presupuestos, era todo un lío. Y después vamos a ver a la situación a la que finalmente llegamos con Equiparte, pero entiendan que esta era la situación inicial
inicial. Y ahora vamos a pasar justamente a ver cómo terminé cambiando toda esta lógica, toda esta operatividad que teníamos y todo lo complejo que era esto con aplicaciones de Power Apps. Si venimos acá al entorno de Equiparte, fíjense que acá tengo la aplicación que estuve haciendo, que es la que vamos a hacer nosotros en esta parte práctica y va a ser la más importante. Pero fíjense que tengo una aplicación Equiparte que es la madre, digamos, de todas las aplicaciones, al menos para nosotros, en donde tenemos el detalle de todos los clientes con nombre, apellido, qué comercio tiene, qué estatus de cliente tiene, porque también tenemos implementado cuestiones de estatus. Pero si me meto dentro de este cliente en particular, fíjense que tenemos el tamaño, la mercadería, la ubicación en el mapa, un montón de información que está calculada con SQL que ya lo veremos más adelante. Pero de cada uno de los créditos tengo el detalle de si abonó el 100% o no del crédito, si está cancelado o no. Esto es una medida de resumen que también está calculada en SQL para ver si abonó en tiempo y forma. Y si nos metemos dentro del crédito en sí, vemos todos los cobros que hubo con la evolución de quién le cobró, qué día y a qué hora, cuál era el saldo de deuda en ese momento. Cuando no abonó, los cobradores podrían indicar el por qué, porque estaba cerrado y qué acción tomó, que en este caso lo llamó y puso un comentario y puso hoy no abre, paso mañana. Al otro día fíjense que pasó y le cobró. Y acá también íbamos calculando la evolución de cuántas cuotas tenía en mora y por eso aparece en violetita este valor, pero cuando están al día aparece en azul, cuando está adelantado aparecen en verde. Miren, a ver algún crédito que haya terminado en tiempo y forma. Vamos a poner una muy buena clienta, vamos a venir acá. Fíjense, esto indica que este crédito se abonó como de manera anticipada y esto indica que terminó 2 días antes. Si ingresamos en este crédito en particular, fíjense que desde el momento cero, al principio estaba un poquito atrasada, pero después siempre pagaba 2.000 pesos de cuota cuando en realidad su cuota era 1.540, pero le quedaba más cómodo pagar 2.000 para no tener que andar manejando cambio ni nada por el estilo, entonces se iba adelantando, ¿ven? Y acá tenía 2 cuotas adelantadas, 2.3 cuotas, y lo que terminó pasando fue que terminó el 21 de julio, por más que debería haber terminado el 23 de julio. Pero fíjense que acá tenemos toda la información y nosotros no tenemos que cargar absolutamente nada de eso. A medida que un cobrador iba haciendo los cobros en el día, a nosotros nos iba apareciendo la información acá, íbamos viendo cómo evolucionaban los créditos. Después tenemos una aplicación que es de supervisiones para ver cuando un vendedor carga una supervisión, que supervisión vendría a ser que un comercio nuevo que nunca nos había comprado pidió un producto. Y después está la parte de renovaciones, que es cuando un cliente actual pidió justamente una renovación de crédito. Justo acá no hay ninguna, pero bueno, más adelante en el curso veo si hay alguna más. Después está la aplicación de la pecera, que esta pecera es la aplicación que usan los vendedores donde van relevando todos los comercios. Fíjense que acá en el más puede cargar un comercio con la calle, el entrecalles, el nombre de fantasía, el nombre de los dueños, el rubro del comercio, el tamaño y la mercadería, qué probabilidades de venta hay dependiendo de cómo haya sentido la interacción con el cliente, pero ahí lo va relevando. Después le puede cargar visitas, fíjense que con este botoncito le carga visitas, con este botoncito le carga presupuestos, esta es la fecha de la última visita, con este icono abre la ubicación de este comercio en el mapa. Si se mete dentro de este cliente en particular, tiene un montón de información. Estas aplicaciones son súper complejas, pero no se hicieron de la noche a la mañana y yo jamás podría haber hecho todo esto desde un principio. Por eso quiero que entiendan que acá en el curso lo que vamos a hacer es empezar con una mini aplicación que resuelve un tema en particular, y de hecho lo vamos a hacer con SharePoint, que fue el origen de datos con el cual yo empecé. Y sobre el final del curso vamos a ver qué ventajas tiene y por qué a futuro, si quisiesen digitalizar todo el emprendimiento, deberían más pensar en una base de datos SQL. Pero miren, si yo me pongo acá y entro en un cliente, por ejemplo, vamos a poner este de acá, fíjense que tengo los datos del cliente en sí, tengo que en total hizo 37 solicitudes históricamente, tiene documentos adjuntos del documento de la persona, el frente del negocio, tenemos el total de los presupuestos que se le pasaron, que si nos metemos acá en los presupuestos, fíjense que tenemos el detalle de los productos que se le presupuestaron, por qué monto, en qué fecha, si está vigente o no ese presupuesto. Si entramos en el presupuesto vemos qué cuotas se le pasaron en su momento. Pero para llegar de la situación inicial en la cual solo mi hermano tenía este Excel a algo así, pasaron como 2 años enteros. Por eso terminé aprendiendo tanto de Power Apps, porque tenía un caso real en el cual aplicarlo. Pero ¿cuánto fue el valor que le aporté al emprendimiento cambiando de un esquema en el que nos manejábamos así a otro esquema en el cual estaba todo completamente digitalizado? Porque en Equiparte está todo digitalizado. Siempre que veía a mi hermano gestionando un Excel le decía, ¿para qué estás usando ahí? Y me ponía a hacer este trabajo inicial de decir, bueno, información de qué entidades está relevando en ese Excel para hacer qué cosa, cómo podría fluir esa información dentro del emprendimiento de manera más sencilla, ¿se entiende? Pero eso es súper clave. Pero bueno, necesitábamos
mostrarles la situación inicial cuando llegué, la situación final, que no se las terminé de mostrar porque es imposible, tiene un montón de cosas desarrolladas Equiparte, hasta incluso para la gestión de recursos humanos, flujos de Power Automate, tableros de Power BI, que ya los veremos y demás. Pero lo que quiero que entiendan es que acá no se llega de la noche a la mañana y que uno lo que tiene que hacer es analizar la situación inicial, detectar las primeras entidades respecto de las cuales va a relevar información para hacer la primera o las primeras mini aplicaciones que aporten el mayor valor en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que dentro del emprendimiento, ya sea de ustedes o para una empresa en la que trabajen, la persona diga, esto es una locura lo que hizo. Sí, dedicale el tiempo que quieras, tomate el tiempo que quieras, pero seguí con estos desarrollos, y si querés trabajar desde tu casa, trabajá desde tu casa. Y a lo que quiero que apunten a futuro es justamente a ver, una persona que trabaja 8 horas, pero que está todo el día manipulando un Excel. Imagínense que una persona, que son ustedes la persona que está manipulando este Excel y trabajan 8 horas por día. Y el día de mañana le empiezan a digitalizar todo este proceso, como vamos a ver en este curso, y logran eso. ¿Por qué tendrían que seguir trabajando 8 horas? ¿Se entiende? Si te estoy aportando muchísimo más valor. Obviamente no lo van a hacer el primer día esa negociación, pero a futuro podrían decirle, mirá, la verdad es que quiero trabajar desde mi casa, quiero trabajar 4 horas y yo te voy haciendo todas estas digitalizaciones que van a ahorrarte tiempo y dinero para siempre. Pero bueno, ese es el objetivo, pero ya quiero que lo tengan en mente porque, a ver, la idea es que uno pueda ser retribuido y trabaje una cantidad de horas razonable de acuerdo al valor que aporta. En definitiva, en lo que uno se tiene que centrar es en qué valor le está aportando al emprendimiento, no en hacer 8 horas todos los días. No, déjame tranquilo que yo hasta incluso si quiero trabajo un sábado 4 horas, después el martes no trabajo, ¿se entiende? Se van a ganar ese lugar. ¿Por qué? Porque el dueño del emprendimiento, o ustedes mismos si son el dueño del emprendimiento, o si ustedes mismos le dijeron a alguien que aprenda Power Apps para hacer esta digitalización en su emprendimiento, le van a decir, sí, haz lo que quieras, tomate el tiempo que quieras, trabajá de tu casa, manejate. Mientras me implementes soluciones de este tipo que cambian radicalmente cómo operamos en el día a día, hacé lo que quieras. Pero bueno, este video lo dejamos acá y en el próximo ya vamos a meternos con el modelado de datos y vamos a ver qué aplicaciones vamos a desarrollar para digitalizar este proceso de otorgamiento de créditos a un determinado comercio y la cobranza, que vendría a ser reemplazar este Excel con la mínima aplicación que en el término de menos de un mes alguien podría tener implementada, incluso si no sabe nada de Power Apps, que fue lo que pasó en mi caso real. Yo en menos de un mes ya estaba pudiendo hacer aplicaciones que mi hermano decía, no puedo creer que ahora estemos trabajando así. Y ese es el objetivo de aprender Power Apps. Espero que esta clase los haya inspirado y mostrado un poco el potencial tremendo que tiene Power Apps, y en la próxima ya nos metemos con el modelado de datos.